Bien, pues este que veis aquí es un álbum de hadas con la colección Otoño de Hadas de Sonia Bloom Scrap y en el fondo es un decálogo de hadas, una especie de álbum recopilatorio que vamos a pasar a hacer a continuación. Así que, dentro vídeo. A ver, os cuento, esta es una hada sobre la que yo he versado todo el proyecto. Me encantaba, es una hada preciosa y quería hacer algo con ella. Así que me puse y fui improvisando sobre la marcha. El hada que yo corté es un hada en A3, no es un hada en A4. Y la seleccioné, como tenía un color muy llamativo, la seleccioné sobre un papel blanco. Ese cartón que veis ahí no es la portada en sí. Es como una especie de portada de relieve que mide 17 de alto por 15 de ancho y la que voy a pasar a forrar. A mí me gusta mucho que las portadas no queden planas, por eso siempre suelo poner papel sobre papel o cartón sobre cartón, que no me quede plano, que haga todo relieve. Tengo una especie de obsesión con eso. Os muestro aquí solamente la encuadernación. Bueno, he dicho solamente, pero creo que os muestro en otra ocasión también en este vídeo a forrar con un papel un cartón. Pero bueno, lo hago simplemente pues por si hay alguien que está viendo este tutorial y no sabe hacerlo, pues pierdo un poco de tiempo, le hago un poquito más largo, pero no está de más que os muestre el paso a paso. Entonces, simplemente escoger un papel. Yo lo utilizo con las herramientas de encuadernar para que me queden los bordes más o menos, bueno, la verdad es que me quedan bastante bien. Y nada, y pliego mucho, mucho, mucho antes de pegar para que todas las esquinas queden bien dobladas. Utilizo un pegamento de secado rápido, un pegamento que es de buena calidad y simplemente con pasar la plegadera pues queda pegado sin problema. Aquí lo estoy colocando y ahora para las que no sepáis o no hayáis o no tengáis todavía una técnica de forrar un cartón, pues lo que hago es lo que tiene un pelín más de complicado, que es doblar, aplastar las esquinas que nos han sobrado y el trocito, la pestañita que queda para afuera, la doblo hacia adentro bien dobladita y pliego y paso la plegadera antes de pegar definiendo todos los bordes. Le aplicamos el pegamento, volvemos a pasar la plegadera y la volvemos a pasar por fuera otra vez para terminar de definir. Como veis quedan bastante bien y nada, y volvemos a repetir la operación con la otra esquina. Ok, le echo pegamento, vuelvo a plegar y ya tenemos el resultado terminado con una calidad bastante óptima. Yo soy muy metódica, pliego y pliego y pliego, pruebo, pruebo, pego. Bien, como veis nuestra hada pues hace un contraste maravilloso. Y lo que hago ahora es, bueno, ahí os estoy comparando, yo la imprimí en A4 y en A3. Como veis los papeles de Sonia tienen una calidad maravillosa, entonces no se nota la diferencia al imprimir, ni se pixelan, ni nada. Podéis hacerlo perfectamente, tanto imprimir en A4 como en A3. A mí me gusta el A3 para ciertas cosas. Para este álbum, el 90% del trabajo con los papeles es en A3. Voy a comenzar a preparar la portada y para eso pues yo lo que utilizo es un troquel que tengo en grande de varios tamaños. Aquí utilizo el grande del todo y lo voy a troquelar 2 veces. Una vez para utilizar el fondo en ese papel que es uno de mis preferidos y otra vez en un papel de foil en dorado, no miento, en rosa, para poner lo que es el marquito y hacer el contraste. Que vosotros no tenéis este troquel, que es normal porque hay 100.000 troqueles, pues utilizáis otro o le ponéis cuadrado, o sea, ya sabéis que la decoración es al gusto. A mí me gustaba el contraste,
entre el papel de la noche, el rosa, el blanco y los colores fuertes que tenía la calabaza del hada, y fue lo que utilicé. Al hada le puse cartón ahí, no es solamente ya por darle fondo, sino también porque es una portada y entonces necesita estar un poquito más reforzada. Como veis, yo la portada la comencé con unas ramitas, utilizando troqueles de ramitas, los que me parecieron. Fui troquelando varios en varios colores y los que me iban gustando. Pero si habéis visto las fotos del proyecto, pues la portada no es así. Luego lo cambio. Me complicó más la vida todavía, porque empecé haciendo ramitas, pero las vi como un poco endebles, que se iban a romper, no sé, quizá llamaban demasiado la atención y quería que la protagonista fuera sola y exclusivamente el hada. Así que las comienzo pegando, pero no me gusta, pero no me enamora. Así que lo dejo ahí. A mí cuando me pasan estas cosas, pues lo dejo ahí y luego lo cambio, lo toco, lo vuelvo a mirar y si se me ocurre otra cosa mejor, pues lo hago. Soy así, no soy de planificar nada. A mí me gusta en el scrap disfrutar y trabajar sobre la marcha y cambiar 100.000 veces y de lo que tenía al principio pensado, pues luego a lo mejor sale otra cosa completamente distinta. Ahí estoy pegando lo que es el marco. Veis que me salgo un poco por fuera, no pasa nada porque después va a haber más cartones. O sea, nuestra portada va a ser bastante más grande. Entonces, por eso me salgo a propósito, para que no quede tan encajado. Yo prefiero las cosas desestructuradas. Ahí va a ir nuestro hada. Coloco un poquito porque veo que me he salido un poco en exceso. Y nada, y voy colocando la portadita. Se pliega bien, que se pegue bien, que es lo que estoy haciendo en este momento. Le pasamos todo con la plegadera para que no queden grumos y voy probando. Coloco el hada y lo que voy a hacer ahora es darle pegamento para poder colocar lo que son los elementos decorativos adicionales. Como veis, yo soy de las que mueve y mueve y mueve y mueve. Le doy un poquito de pegamento a esas ramitas. Y nada, y es colocarlas al gusto. Vosotros vais a ver, pues mira, dos portadas. Esta es la primera, la que hice al principio, y luego la otra por la que me decidí, que os la muestro al final. Podéis tener la que queráis, simplemente es la que más os guste. Y las ramitas, pues es eso, darle un poquito de pegamento y colocarlas donde queráis y como queráis y al gusto. Así tampoco queda mal, ¿eh? Yo más o menos lo quité porque lo veía como un poco concentrado, quizá puse demasiadas y al mismo tiempo cualquier roce o lo que sea pues iba a plegar las ramitas y tampoco me agradaba eso. Pero cuando veáis la terminación queda bonito. Así que ya tenéis dos ideas, esa y la otra. Quizá a lo mejor dejando dos ramas o cortándolas un poquito más y metiéndolas más para adentro, pues quedaría mejor. Pero bueno, yo ahí os muestro el resultado de las dos cosas y vosotros vais decidiendo. Queda muy bonito. Bien, lo que estoy ahora es cortando un letrerito de la colección. Hay un montón de letreros, un montón de die caps. Es una colección súper completa. Yo me decido por uno que pone el susurro de las hadas como a título del álbum. Y nada, lo voy a colocar sobre un cartoncito, sobre un papel, darle un poquito de profundidad y continuar con la portada. Bien, ahí tenéis el resultado del letrero,
Como veis, corta mucho lo que es el dibujo de la portada, desvía un poco la atención. A mí me gusta mucho y no me gusta nada centrado. El siguiente paso pues es coger otro cartón un poquito más grande, como veis ahí, de 19 de alto por 17 de ancho. Lo he forrado en ese papel haciendo juego con el verde y esas son las portadas, que las portadas son de 20,5 por 18,5. Las portadas van forradas en scrap, esas sí que van a ser las portadas de nuestro álbum. Y sobre la portada va a ir ese cartoncito de ahí y luego va a ir el otro que hemos forrado, al que le he puesto una cartulina de foil en dorado. Eso estoy ahí que no sé si colocarlo o no, luego lo dejo, y unas perlitas en los 4 lados para que hagan decoración y definan un poco. Entonces, de momento queda ahí la portada más o menos definida, y lo que voy a hacer pues es iba a decir la espina, pero no, es el canto, porque yo lo que hago es un muelle. Cojo un resto del papel de hojas que me ha quedado, creo que medía 8 centímetros de ancho, y de 8 centímetros de ancho mide, y de largo pues mide todo lo que me restaba en el papel, pues tranquilamente tienen que ser como 20, una cosa así, pero el largo os da igual. Lo que yo hago, aunque ahí no lo veis, es desde el principio del papel marco a 3,5 para dejar ese trocito para pegar en una de las portadas, y a partir de ahí hago 7 pliegues cada 2 centímetros. Voy a hacer un abanico o un acordeón, como lo queráis llamar, y cada 2 centímetros voy haciendo un nuevo pliegue, que es lo que vais haciendo. Repito, el total de 7. O sea que serían 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lo que os he dicho yo. Unos 25 centímetros de largo, una cosa así, sería el papel, por 8 de ancho. Eso es lo que tiene esa tira de ahí. Al principio solo hago una, pero mi obsesión porque quede más reforzado y mejor me va a llevar luego a hacer 2 tiras, pero de momento iba a hacer una solamente. Bien, pues ahí estoy terminando los pliegues. Creo que ya no me quedan más, no. Y lo que hago es, pues, doblar hacia un lado y hacia el otro. No el primero a partir del 3,5, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Estoy viendo en el vídeo que pone 8,5, pero creo que me equivoqué, porque yo estoy midiendo aquí, son 8 centímetros de ancho. Le hacemos 7 pliegues para que nos queden 3 ranuritas ahí. Y las partes más anchas son las que van a ir pegadas en portada y contraportada. Como ya os digo, yo al principio ahí ponía una, pero me voy a dar cuenta de que le voy a poner peso y de que eso es muy endeble. Entonces le pongo 2 soluciones. Una, forro ese cartoncito por dentro de una cartulina craft, de un trocito de cartulina craft del mismo ancho, de 250 gramos. Lo pego a mi cartulina decorada, que es de 160, y a partir de ahí ya le estoy dando bastante más refuerzo. Pues nada, es muy sencillito, le das pegamento a la cartulina, al papel decorado, lo pegas, lo pliegas y vuelves a pasar las marquitas del pliegue por cada lado. Que eso es lo que estoy haciendo ahí. No pasa nada porque nuestro papel tenga un poquito más. Yo quise aprovechar un resto que tenía, me sobraba un poquito, pues no pasa nada. Lo ideal sería que fuera del mismo tamaño. El segundo que hago sí es del mismo tamaño, pero no pasa nada porque sobresalga un poquito nuestro papel decorado. Y ahí, como veis, vuelvo a marcar otra vez bien las líneas cada 2 centímetros por donde estaban hechas antes, pero ahora añadiendo para que se marque el papel craft.
tengo la cámara del teléfono en la parte de arriba y cada vez que pliego, pliego con ganas y se me mueve todo el chiringuito. Bien, pues corto el sobrante y vuelvo a pasar pues los mismos pliegues con la plegadera. Ahí lo veis, no tiene mayor misterio, pero sí ha quedado bastante más reforzado y bastante más fuertecito. Ese papel es precioso. Me encanta la combinación de tonos marrones con blancos, son una preciosidad. Bien, y ya que lo tengo ahí ya cuesta un poco más porque la cartulina de craft es de 250 gramos, se me revela un poco, pero al final lo consigo y me quedan las 3 pestañitas hacia arriba, que es lo que yo quiero. No pasa nada porque de un lado te quede más ancho que de otro, no pasa nada. Simplemente se va a cortar y no se va a ver. Entonces ahí estoy mirando cómo queda, le estoy probando lo otro y al final, como ya os decía antes, decido hacer 2. Igual, de 8 milímetros decido hacer 2 y como no me queda papel del de las hojitas, pues lo que voy a hacer es coger el papel de cuadros verde que me sobró un poquito del que utilicé para hacer la portada y así pues hacer un poquito de contraste. Si vosotros queréis poner otro papel o queréis poner el mismo, eso ya es a gusto vuestro, porque la colección tiene, me parece que son 67 papeles, una barbaridad, y tenéis donde elegir. Vale, así para mí ya queda bastante más reforzado, ya me siento yo más segura y lo que hago para colocarlos en el centro pues es lo siguiente. Mido justo el centro de mi cartulina, hago una marquita que como veis está hecha en el centro, que es esa de ahí, y a partir de ahí le doy 1 centímetro hacia la derecha y otro centímetro hacia la izquierda. Y ya coloco mi papel. ¿Veis? Yo me hice las marcas previamente, pero es eso, medir justo el centro y luego darle 1 centímetro a la izquierda y otro a la derecha. Ya lo tenéis centrado y sobra por los dos lados lo mismo. Ahí ya va a estar más reforzado, más protegido y va a aguantar el peso que le vamos a poner después, que sí que le vamos a poner, aunque parece un álbum pequeñito a priori, lleva muchas cosas. Entonces, para que nos dure, que no va a costar trabajo hacerlo, pues es mejor que quede reforzado. Bien, ya me he hecho todas las marquitas, lo tengo todo claro. Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis vosotros. Hay uno y hay el otro. Y entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es pegar al revés. Eso es, ahí. Y pegar el otro. Como veis, lo que sobre del cartón da igual porque luego se va a tapar. Simplemente en el primer pliegue lo que vamos a hacer es dar pegamento y colocar en la portada. Entonces la parte del papel decorado va a quedar hacia afuera y la parte del papel craft va a quedar hacia adentro. Le dais un buen pegamento, que pegue bien, os guiáis por las marcas, colocáis y plegáis bien para que quede todo bien pegado. Aseguraros siempre que la estructura está bien pegada, está bien seca antes de poneros a trabajar. Con la siguiente hago lo mismo. Le doy pegamento, como veis no miden lo mismo, pero da igual. Me guío del primer pliegue, me guío de las dos marquitas que he hecho y coloco. Paso la plegadera, miro a ver que estén alineadas, que estén justo con la base de nuestra portada y le doy pegamento en el otro sitio para pegar la otra tapa del álbum. Aprovechamos. Esto no tiene ninguna complicación, pero sí tenéis que equilibrarlo todo bien para que las tapas queden justas en su sitio. El muelle se os va a mover un poquito, pero tener paciencia y mirarlo todo bien, centrar todo bien para que no quede una tapa más arriba o más a la izquierda o más torcida que la otra, porque después con el muelle va a coger
se va a notar porque ese álbum, a que ahora veis muy finito, va a crecer y se va a hacer más gordito. Yo sigo mirando que todo esté correcto y al final cuando todo lo veo ok, pues ya le paso la plegadera final y dejo secar, que es lo que estáis viendo ahí ahora mismo. Están alineados, perfecto, pues ya está. Pues paso de montar nuestro álbum hecho con éxito. Listo. Mirad qué bonito queda. Me encanta. Queda súper bonito. Y continuamos. Ahí os estoy enseñando dónde van a ir las páginas. Vale. Pues ya he dejado todo secar y lo que he hecho es forrar las dos tapas por dentro. He cogido 2 tonos del mismo papel pero en 2 tonos distintos y lo he forrado. Y he calculado una página para ver cómo quedaba, pero de momento no os voy a dar medidas de páginas ni nada porque no vamos a entrar ahí. Voy a contaros que yo los álbumes casi siempre los empiezo de atrás adelante. Soy así de complicada, así de rara. Entonces a mí me gusta empezar el álbum por atrás porque me voy familiarizando con los papeles y adelante como que me queda ya conozco más los papeles y ya voy más segura. Y lo de adelante es lo primero que se ve. Entonces casi siempre empiezo los álbumes por detrás. Ahí lo que voy a hacer es una cascada, pero como mi álbum es un decálogo, no voy a hacer ni pop-up ni nada, simplemente lo que quiero es enseñar las hadas y que se vean y contar un poco la historia de las hadas. Es decir, no quería hacer un álbum al uso con muchos pop-up y con muchos desplegables, no, simplemente quería hacer como una especie de cuaderno de campo. Entonces lo que estoy haciendo es medir lo que mide mi tapa y a partir de ahí pues voy a hacer, ya os digo, una cascada para poder colocar, eso sí, lo primero, el hada que voy a hacer protagonista de esa página y después pues alguna foto o algún texto o alguna historia, lo que queráis. Lo que mide justo esa cartulina negra que estoy cortando son 17 de largo por 14 de ancho. Bueno, en realidad mide 18 de largo y doblamos a una pestaña, plegamos al 1 y 14 de ancho. Como veis queda 17 por 14, pero en realidad tenéis que cortar 18 por 14. Y ahí voy con la primera protagonista de mi decálogo de hadas. 14, correcto, de ancho, por 17 más 1, 18. Ahí os lo estoy mostrando, pero como una no es muy versa en filmar, pues no se ve mucho. Redondeo los piquitos. Yo no soy de picos rectos, me gusta todo redondeado. Y voy a cortar otras 2 iguales. La segunda va a ser igual de 18 por 14 y plegamos al 1 en el 17. Y la segunda que voy a cortar va a ser simplemente de 17 por 14 porque ya no me van a caber más y esa ya no se va a levantar. Entonces en realidad son 3. Las 3 de ancho de 14 y 2 de 18 por 14 y una de 17 por 14. Ahí me doy cuenta que no sé por qué le he cortado 1 centímetro más y es un poquito más grande. Ahí me está pareciendo algo raro, que me sobra mucho y entonces las mido y me doy cuenta de que he cortado 1 centímetro más. Así que rectifico. ¿Veis? Ahí lo veis. Rectifico, quito el centímetro, vuelvo a redondear los picos y listo. Ahora sí. Ya tengo las 2. Perfectas. Lo que hago es pegar la primera para guiarme. Como veis, lo que hago es centrar. No suelo medir, aunque aquí sí mido, por si acaso, porque como estoy filmando no lo tengo tan cerca. Pero yo soy de las que trabaja mucho a ojo. Es más, aplico el pegamento y luego rectifico.
No sé por qué tengo esa costumbre. Pues como veis, de arriba lo que intento es centrar. No me importa tanto lo que mida, pero que me sobren, pues ahí creo que me van a sobrar como 2 centímetros por cada lado y arriba como que me sobra uno por cada lado para que la página esté centrada, porque cuanto más descentrada esté la primera, más descentradas van a estar las siguientes. Cuando veo que está todo centrado, aseguro con la plegadera que está todo bien pegado y paso a pegar la siguiente de la misma forma. Como veis, no tiene ninguna complicación, pero sí es cierto que en ese tipo de cascadas grandes puedes poner fotos muy bonitas o incluso texto. Ocupa muy poco espacio, pero tiene mucha capacidad. Entonces yo decidí centrar todo el decálogo del álbum, todo el decálogo de hadas en ese tipo de estructuras. En cada página va una. Y ahora me queda una tercera ahí, que como veis ya no me queda para plegar, entonces son 17 por 14 y va pegada a la página. Lo que estoy haciendo ahí es buscando un papel decorado. Me gustaba ese, pero como los que me gustan los utilizo mucho, pues llega un momento en el que ya no me queda papel. Entonces, pues ahí estoy probando otros. Ese me encanta, pero me parece que le quita demasiado protagonismo a mi hadita. Entonces empiezo a buscar hasta que encuentro ese. Tampoco me parece mal, pero se le come un poquito el color. Y bueno, pues ahí voy. Al final me decido por ese. Y nada, pues medio centímetro menos de lo que son los 14 por 17, medio centímetro menos, cortamos y pegamos. Ese papel que estoy cortando, que es como una especie de destello de hadas, es muy bonito. A ver, la elección de papeles hace mucho en un álbum, no tanto. Muchas veces nos preocupamos porque sea un álbum con pop-up espectaculares y tal, y sin embargo lo que es la elección de papeles y la decoración le hace muchísimo a un álbum. A mí me gusta mucho mirarlo y paso mucho tiempo mirando las combinaciones para ver cómo me queda todo, que no descuadre el ojo, que no destaque uno más que el otro, que vaya a la vista donde yo quiero que vaya. Entonces ese papel de ahí no es excesivamente protagonista, pero es muy bonito. Y sobre eso va a basar mi primera página dedicada en este caso al hada de la cosecha, que es esa de ahí. Vuelvo a coger el troquel que he cogido antes, pero en este caso un poquito más pequeñito. Y troquelo 2 veces. Una en dorado para el borde, para el marco, y otra en la misma hoja en la que viene el hada que estáis viendo ahí. Lo que hago es recortar el hada de esa hoja y dejar lo que es el fondo que trae. Los fondos no los cambio. Ese hada viene justo en ese trocito de papel que estáis viendo ahí. La voy a colocar así, la voy a dar un poquito de profundidad poniéndole un cartoncito o cualquier cosa que le haga sobresalir un poco y nada, alguna decoración y algo más. Ahí forro los trocitos esos que se ven del acordeón del mismo tono que tiene la cartulina. Y tenía por ahí esto es que no sé cómo se llama. Yo creo que es de embalar o son trocitos de papel, no sé. El caso es que me decido por pegarlo y luego solo lo pego en esa hoja porque lo que hace es pegarse mucho al hada, pero luego no me deja pegarlo bien a la cartulina y estoy mucho tiempo intentando que se pegue. Entonces queda muy bonito, lo podéis poner en toda las páginas si queréis. Queda muy bonito, pero es un dolor de cabeza para pegar porque se lleva todo el pegamento y no consigues pegar lo que es la figura. Ahí estoy pegándome con ello y haciendo pues una especie de composición con die cuts. En este caso no son die cuts, en este caso son, si veis esa página,
pues las setitas, todo es de la misma página, excepto el borde dorado, que es el troquel del marco. El resto lo que hice fue, bueno, ese muñequito no, ese muñequito es de los die cuts, pero en A5, impreso en A5. Pero vamos, yo lo que hago es siempre aprovechar mucho el papel, pero como lo recorto todo, luego lo monto en la dimensión que yo quiero montarlo. Entonces lo estoy colocando ahí, como a mí me gusta, me apetece y me conviene. El hada sigue sin pegarse. Ya me está empezando a cabrear porque le estoy echando demasiado pegamento, ya la cojo, pierdo un poco las formas y las maneras al ponerme bajo la cámara, pero es que y sigue igual, míralo, sigue sin pegarse. Entonces opto por poner algo de peso y dejarla que pegue y mientras colocar el letrerito. Pues igual, el letrerito no recuerdo el que puse, hay un montón, uno que pone sonrisas porque era chiquitín. Dejo que pegue y mientras empiezo a calcular lo que es la otra página. Estoy mirando, pero al final ese papel no le voy a poner ahí. Mientras que estaba pegando, pues estaba haciendo comparaciones para ver cuál me gustaba. Y al final pues me decido por uno, ese es el mismo. No voy a poner el mismo. Al final me decido por uno, que es ese, que me gusta el contraste porque es el mismo de la otra página. Aprovecho para pegarlo, para calcularlo y pegarlo en la página mientras que se va pegando el hada. Ya os doy las medidas de las páginas. Las páginas son 15 de ancho por 19 de largo. Eso es la medida de nuestras páginas de cartulinas Craft, de 250 gramos. 15 de ancho por 19 de largo. Ahí estoy calculándole porque creo que de ese papel me quedaba un resto, entonces no tenía suficiente y lo que le hago pues es ponerle un fondito negro y al final, para que no se vea el corte de los dos papeles, pues coloco un trocito, una tirita de foil de color dorado. Yo las suelo colocar muy finitas, a lo mejor de medio centímetro o incluso de menos, y la verdad es que el resultado queda bastante bonito. Y nada, pues eso simplemente pues es pegar. Estoy colocando primero el papel, el resto de papel que me quedaba. Ahora mido la cartulina negra, igual a razón del otro papel, la corto y después vais a ver, ahí está, que coloco una tirita de foil dorado, todo lo que es el largo de... Perdón, todo lo que es el largo de la hoja. Bien, continuamos, que es un vídeo un poco largo y estoy un poco resfriada y me había dado un ataque de tos. He tenido que parar. Nada, colocamos la cartulina negra y la tirita de foil dorado, que es lo que voy a poner ahora. Todo bien plegadito, es importante plegar siempre, sobre todo cuando pegas con un pegamento. Yo tengo varios tipos de pegamento. Cuando utilizo para pegar páginas que son un poquito más grandes y tal, utilizo un pegamento que es silicona líquida fría, que me permite mover. Yo soy mucho de mover, 100.000 veces, me permite mover bastante, pero después como es silicona, pues tarda un poquito en secarse. Entonces, para que no queden grumos y pegue bien, me he acostumbrado a utilizar muchísimo la plegadera. Esa es la tira de foil dorado y como veis el resultado, si lo probáis, queda súper elegante, súper bonito. Estoy midiendo para que quede todo igual y nada, pues corto a razón de lo que sobra y lo pego, eso sí, pues ya con un pegamento de precisión más chiquitín y más profesional. Ahí veis el resultado. Quizá con el negro no llame mucho la atención, pero al natural queda muy bonito. Probarlo si no lo habéis hecho ya,
porque al natural queda muy muy bonito. Y ya tenemos lo que son las 2 hojas primeras. Ahora lo único que tenemos que hacer pues es forrar todo de papeles, decorar y poner la historia del primer hada. Ahí vamos a poner otra cartulina que no he puesto, pero por adelantar y no hacer el vídeo muy muy largo. Así que bueno, ya os enseño todo decorado. La primera página no ha cambiado nada, estaba helada decorada, y lo segundo pues he utilizado el mismo papel, el de cuadritos, que me parecía muy mono, y he puesto un troquelito chiquitín. Vosotros podéis poner lo que queráis. Yo utilizo casi siempre los troqueles en varios colores. Ahí le he puesto 4 perlitas, me parecía que quedaban súper chulas esas perlitas, las mismas que le he puesto fuera, pues se las he colocado en todas las partes del acordeón. Me parecía que quedaban muy bonitas, no me preguntéis por qué, pero a mí me gustaron. Y entonces se las puse. Y esa es la historia del primer hada. Pues nada, lo que yo he hecho es, tengo un troquel para rasgar el papel. Ahora os cuento lo que pone porque, aunque se ve, si no queréis parar el vídeo, pues yo os lo leo igual. Y lo que tengo es un troquel que es como si imita en varios tamaños a papel rasgado, pero he utilizado ese precisamente porque rasgando el papel os vale igual. Y ahí lo que tengo es una telita porque vamos a hacer una ofrenda al hada. Bueno, pues yo estoy intentando imitar a las semillas porque nuestra primera hada se llama Spidewitch y es el hada de la cosecha. Entonces, para llamar su atención, darle las gracias y hacerle una ofrenda, pues yo le voy a regalar unas semillitas. Lo hago todo en papel muy rústico, cojo un trocito de tela. Ahí veo que me queda un poquito corta o que he echado demasiadas semillas. El caso es que lo que normalmente no tiene mayor complicación, que es hacer una bolsita, pues a mí se me va un poco. Tampoco es que yo sea muy ducha con la tela, ¿eh? Soy bastante más ducha con el papel. Bueno, pues después de pegarme 30.000 veces con las semillas, al final me va cuadrando, lo consigo, giro un poquito la tela y nada, le cogemos un trocito de cuerda de yute, le damos unas vueltas y lo atamos. Es una tontadita, pero queda muy gracioso. Ahí está, lo ato y le hago una lazadita. Y ya cuando consigo hacer una lazadita, pues nada, voy a cortar la parte de arriba porque me ha quedado muy grande y la voy a cortar para equilibrarlo y después lo voy a entintar un poquito, pero luego lo vais a ver. Bien, ya tengo mi lacito cerrado, le corto los picos y corto lo que sobra de tela. Y mientras os voy a leer la historia que yo he puesto de nuestro primer hada, que es el hada de la cosecha, y es el hada que se llama Spidewitch. Perdón, Star de Valley, igualito. Mi nombre es Star de Valley, soy el hada de la cosecha. Vuelo sobre los cultivos revisando que no les falte sol ni agua. Bendigo las granjas para que siempre sean prósperas. Coloca aquí tus fotos de días soleados y veraniegos, comidas familiares o con amigos. Ella se encargará de cuidar esos recuerdos y tratar de que se repitan. Eso es lo que pone el texto que veis ahí. Ese. Y yo le he puesto pues unos troqueles como si fuera pues un clip y una flechita para colocar las fotos justo en el otro lado, porque la historia va a ir en uno y las fotos van a ir en la cascada que veis ahí. Bien, en la bolsita la tenemos que poner en algún lado, entonces yo lo que voy a hacer es forrar un cartoncito pequeñito. Ahí estoy buscando un resto de los que me guste. Ese me parece un poco pequeño y al final cojo el otro, calculo lo que me mide mi bolsita. Y nada, y lo que hago pues es una rayita para poder cortar. Le hago una marquita. Y ahora ya mido que sea correcta, que la marquita que haga esté recta, que me quepa dentro de la página teniendo en cuenta el texto que tengo arriba y me cabe. Y me procedo pues a
a forrarla de papel. Si queréis saber justo cuánto mide ese cartoncito que voy a forrar, os lo digo ahora mismo. Mide 7,5 centímetros de alto por 6,5 centímetros de ancho. 7,5 centímetros de alto por 6,5 centímetros de ancho. Le forro con un restito de uno de los papeles que siempre vayan acordes. Os he dicho antes que no os iba a enseñar más que estaba forrando y al final, a ver, es que tampoco quería cortar aquí, tampoco tenía mucho sentido. Pues eso pues es igual que antes. No tiene mayor misterio. Cortas ya ese sí a ojo, más o menos pues un trocito para poder forrar bien el papel. Y nada, le pasamos una de las reglas de encuadernar para calcular bien el pico y cortar el sobrante. Y a partir de ahí pues forramos. Acordaros siempre, yo insisto mucho, de plegar bien el papel. Os va a quedar muchísimo más profesional. Plegarle al principio así para darle esa profundidad y esa terminación que no vais a conseguir si no hacéis ese paso. Y nada, volvemos a hacerlo de antes. Marcamos bien los 4 lados y una vez que está todo bien marcado, pues pegamos y plegamos. Como veis, ese pegamento es pasarle y ya queda pegado. Me encanta. Nada, y pues lo mismo. Defino lo que es el pico que me sobra. La pestañita que queda por fuera la meto para adentro. Todo bien pegadito. Y entonces dejo justo bajar el cartón y ya le paso la plegadera. Y voy definiendo ahí los picos para que vayan quedando cerraditos y no nos queden hacia afuera y ese tipo de cosas. Ahí hago lo mismo. Vuelvo a plegar. Y vuelvo a meter los picos. Por cierto, que os estaba diciendo yo, tenía que estar pensando en otra cosa. El hada se llama Star the Valley, estrella del valle o estrella de la campiña o algo así. Ahí lo que voy a hacer es envejecer un poquito con una tinta distress, la ink, no es la Outside, la ink. Y pues a mí me gusta mucho, tengo muchas tintas, soy mucho de tintas, aunque no las utilizo tanto como me gustaría. Pero sobre todo para este tipo de proyectos quedan súper bonitos. Entonces ya tengo la base y lo que voy a coger es un trocito de tela, como una especie de gasa, un trocito pequeñito para hacer un bolsillito. Pues nada, corto a razón de lo que es un poquito más a razón de lo que es el cartón. Y ahí voy a hacerlo, podría coser y tal, pero para ser más rápida, pues lo que voy a hacer es un bolsillito con una especie, bueno, con una especie no, con un dobladillo, pero sin coser, que lo voy a sujetar por detrás. Ahí veis el dobladillo. Dejarle, no lo pongáis tenso porque si no, no os va a caber la bolsita. Le quitáis los picos a la tela y lo dejáis holgado para que quepa lo que vais a meter dentro. Entonces lo pegáis con pegamento, pues igual que si fuerais a hacer un bolsillo de papel, pero en este caso con tela. Tela por fuera no porque se va a ver, pero por dentro sí. Lo dobláis bien, es una tela muy blandita, entonces pues podéis hacer lo que queráis en cuanto a doblar picos y tal, y pega enseguida y todo eso, como veis, va a ir pegado a la página, entonces no se va a ver.
y vamos a tener una especie de bolsillo, bueno, una especie no, un bolsillito, pero como si fuera más rural, más campestre, etcétera. Ahí tenéis, como veis yo lo he dejado holgadito y después ahí va a ir nuestra ofrenda a Star de Valley, que son las semillas. Ahí me apetece pegarle esas florecitas, me voy a pegar también con las florecitas porque no se pegan, ahí lo vais a ver. A ver, normalmente cuando no haces tutoriales dejas secar las cosas, pero cuando lo estás haciendo en tutorial, pues es como que te entran más ansias y quieres que todo quede pegado y claro, cada cosa lleva su proceso. Entonces me vais a ir ver, pues, mantener una batalla con las flores, primero con una, luego con otra y después con las dos. Y de momento me ganan las flores. Tampoco, claro, el pegamento puede llegar al cartón porque si no, no va a entrar la bolsita. Entonces esa es mi historia, que como no puedo apretar, pues no se pega. Ya estoy manchada de pegamento, decido poner una cartulina para poder apretar un poco y funciona, pero claro, se me pega la cartulina. Entonces de momento sigo perdiendo la batalla, pero ya claro, he chupado media barra de pegamento, pero al final sí lo consigo y la gano y quedan muy bonitas. Entinto un poquito, mancho un poquito lo que es la tela de la bolsita, de la ofrenda, con la misma tinta, con los restos. Ahí no cojáis tinta, simplemente con lo que queda, es mancharlo un poquito para que no quede tan blanco, como para que parezca un poquito más campestre. Y nada, es un tonito. Ahí se me ha pegado el cartón y entonces cuando despego las flores se me vuelven a quitar. Si no queréis poner flores, si queréis poner un die cut o una, pues lo que queráis. Yo a mí sí es que me gusta complicarme la vida, no sé por qué. El caso es que, bueno, lo dejo ahí que seque, voy organizando un poco y al final se seca. Y pasamos con la siguiente página. Van a ir todas las páginas iguales, pero cada página va a ser la ofrenda aunada. Ahí pego el texto y voy a pegar también. Lo que estoy haciendo es organizando la página, cómo va a ir, estoy colocando, miro y lo que quiero es que quede todo bien cuadrado. Entonces veo que me sobra un sitito ahí y decido pues ponerle uno de los die cuts de la colección, que como ya os he dicho son muchísimos. Entonces me voy a por mi colección, a la página de los die cuts y miro más o menos la que quiero. Como son muchas páginas tardo un poco en encontrar la de los die cuts, pero ahí estoy. Al final cojo esa y voy a recortar ese hadita que lleva el farol, que es una monada. Me gusta mucho, entonces nada, pues paso a recortarla. Esas sí son en A4. Yo esos die cut no los he impreso en A3, solo he impreso algunas de la colección entera, la he impreso en A4, pero en A3 he impreso las que más me gustaban y sobre todo los fondos. Algún fondo para forrar o para hacer otro tipo de cosas, porque si imprimía en A4, pues para forrar me quedaban pequeños y tenía que estar haciendo empalmes y tal. Entonces las páginas que son básicos o que tienen un fondo precioso que me llama mucho la atención, las suelo imprimir en A3. Pero los die cut normalmente los imprimo en A4. Si podéis imprimir en 250 en vez de en 180, bastante mejor. Bien, pues voy recortando ahí mi hadita, ya estoy terminando. Como veis, ya de tanto recortar ya tengo un poquito de experiencia y me sale más o menos solo. No tengo Cricut, como veis, como podéis adivinar. Y nada, ya está. Y ahora pues monto mi composición y veo que me gusta, y una vez que veo que me gusta, pues pego. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahí sigo dándole un retoque a las flores, pero ya voy ganando la batalla. Ya se van pegando.
Bien, pues pego la historia de Stardew Valley, que es esa de ahí. Pego nuestro cartoncito donde va a ir la ofrenda y el die cap del hada, que me parece monísimo. Si lo hacéis igual os vais a dar cuenta que esa página queda súper bonita. Bueno, es que es tan bonita la colección que yo que sé, que le pongáis la decoración que le pongáis, queda bien. Bien, para no cansaros, pues lo que hago es pegarlo todo fuera de cámara y ahora os voy enseñando. He hecho la siguiente hoja porque es lo mismo que la primera. O sea, coger un hada, yo cogí esa y volví a troquelar el mismo troquel en el mismo tono dorado de foil y el papel, utilicé de fondo el papel que viene el hada. Y lo que hice fue igual, hacer una cascada con los mismos papeles de las mismas medidas, exactamente igual. Lo que pasa es que ahí, al ser una página, pues ya no me caben tantas, no me caben 3 hojas. Entonces al principio decido poner solamente 2 hojas y dejar ese papel sin nada. El resto es todo igual, como veis es lo mismo, pero cambia la elección del hada y por tanto el fondo del papel. No tiene más. Ahí creo que estoy midiendo para deciros, es que no me acuerdo qué es lo que estoy haciendo ahí. A ver. Ah, sí, para hacer la otra página. Lo que estoy haciendo es medir para hacer la segunda página. Medir la primera y hacer la segunda. Ya os he dado las medidas antes de la página, redondeo las 4 esquinas y voy a pegarla en el acordeón justo en la parte que vais a ver ahora, que es ahí. Siempre en esa parte, ¿veis? Y vamos a hacer lo mismo, pero haciendo la historia de Titania, que es el hada de la noche, que es la siguiente protagonista que vosotros habéis visto. Yo al principio cojo ese papel, me gusta mucho para ponerle y lo mido y lo recorto y todo bien, hasta que me doy cuenta de que yo he medido la página entera, pero no voy a poder poner esa medida porque tengo lo que es el acordeón, el fuelle, entonces me va a sobrar un poco. Ahí ya me estoy dando cuenta cuando estoy redondeando, entonces lo que dejo es ese papel decorado para la parte de adelante en vez de para la parte de atrás y luego después, para variar mi forma de ser, pues se me olvida. Ese es el texto que le vamos a poner a Titania, no se ve pero ahora os le leo, y ese es el texto para la ofrenda. Pon aquí tus fotos nocturnos, no se lee, pero ahora os lo digo yo. Bien, como voy a aprovechar que ahí me estoy dando cuenta de que no me cabe porque hay un trocito que no se ve, ¿veis? Pues entonces lo que hago es desechar ese papel para la parte de adelante y buscar otro papel y cortarle más pequeñito. Mientras os voy a ir leyendo el texto de Titania, que es, a ver, el siguiente. Lo tengo aquí. Titania es el hada de la noche. Duerme de día bajo una calabaza y por la noche protege y acompaña al animal o viajero que se cruza en su camino, arropándolo con su sombra e iluminándole con la luz de sus alas. Ese es el primer texto. Y el siguiente texto pone: pon aquí tus fotos nocturnas o de días oscuros, y ella cuidará de que tus noches sean tranquilas y serenas. Bien, pues mientras que yo estoy escogiendo ahí el papel que decido, al final creo que me quedo con ese. Voy a mirarlo. Pues sí, me quedo con ese. Pues os he leído el texto. Entonces ya quitando lo que va a tapar el fuelle, ya sí mido la cartulina
y ya pues vuelvo a cortar. Ese trocito que veis que no tapo, pues es eso, lo que va a enganchar justo lo que es nuestra espina, entre comillas. Vuelvo a cortar, ese es un papel precioso, sobre todo por los fondos que hace, porque a priori es un papel muy sencillo, pero lleva como unos fondos de acuarela, me encanta cómo queda al natural. Y nada, redondeo 2 picos de los 4 y pego. Y ahí pues estoy haciendo justo lo que es la página de al lado de Titania. Yo tengo 4 hadas protagonistas. Cada una pues lleva su historia, o sea, es todo igual. Os he enseñado la primera, pero es que es todo igual, el mismo troquel. Lo único que cambia es el hada y el fondo de lo que es la decoración es el papel decorado del hada en cuestión. Le ponemos algún troquel, en este caso como Titania era la hada de la noche, pues yo le he puesto algunas estrellitas, una frase de la colección, o sea, es que no tiene mayor misterio, y decorar la cascada con los papeles que vosotros queráis. Ahí lo que os enseño, que en la otra no os lo he enseñado, es a entintar un poquito los nombres para que parezcan como manchados, como más ajaos, como más antiguos. No paséis mucho el entintador, no apretéis mucho, simplemente es dar de una forma suave y tampoco pues que quede como queda bien, simplemente es darlo de una forma irregular para que parezca un poquito manchado y no quede tan blanco. A mí me apetecía hacerlo eso, el texto que veis ahí escrito está con máquina de escribir, yo aún conservo una máquina de escribir. Y como era una especie de álbum de campo, de cuaderno de campo, me apetecía hacerlo con máquina de escribir, darle un aspecto más vintage, más antiguo. En vez de... Podría haberlo escrito a mano, pero no sabía cuánto me iba a ocupar y prefería hacerlo con máquina de escribir antes que con ordenador. Para que destaque le cojo un trocito de cartulina negra. Yo guardo muchos trocitos, supongo que todas hacéis lo mismo, de cartulinas de colores, pues negras, blancas, y cuando necesito algo así, pues tiro de ellos. Le voy a poner un trocito a esa y otro trocito a la otra, que es igual, para que me destaque un poco y todo siempre jugando con que Titania es el hada de la noche. Si le hacemos un homenaje a un hada, pues tenemos que ver cuál es su don y ponerlo todo acorde. Para mí los pequeños detalles mueven el mundo y yo soy mucho de pequeños detallitos. Entonces quizá a lo mejor a priori no lo veis, pero cuando estudiéis el tutorial tranquilamente, le deis pausas, miréis si le queréis decorar igual todos los detallitos que se ponen, os vais a dar cuenta que todo gira en torno a la protagonista de esa página en cuestión. Pues nada, lo que hago es terminar de recortar lo que me sobra de la cartulina negra y paso a montar la página. Ya tengo los 2 textos, ya tengo mi página y ahí pues estoy haciendo la composición, probando, porque al final esa composición no va a quedar así. Bien, os enseño cómo ha quedado al final. Lo he puesto en vez de uno encima de otro, he puesto uno y luego el otro encima. He utilizado algún die cut de la colección, alguna setita, algún troquel, como la flechita para poner las fotos, un troquel que tengo de clic, que ves ahí en doradito que me encanta, vienen 4 y es una monería. Y lo que os voy a decir ahí, pues es la ofrenda. Lo que veis arriba de los corazones en la página es un troquel que yo tengo de corazones y lo llené, lo pegué con corazoncitos de cristal en colores brillantes. ¿Por qué? Porque Titania, como es el hada de la noche y está rodeada de sombras, le llaman mucho la atención los colores brillantes. Y entonces me pareció una idea muy chula ponerlo así. Y ahí lo que vamos a hacer es rellenar el cajetín, la cajita, especie de cajita, donde va a ir nuestra ofrenda. Eso, como veis, es del bazar, es un lienzo de los más pequeñitos y venían 4 en una
en una bolsita, y yo, que soy mucho de comprar estas cosas, pues me sobraban dos todavía de otras veces que empleé, y lo que hice fue utilizarlo para adentro para poder poner, por la parte de atrás, perdón, para poder poner dentro la ofrenda a Titania, que es una botellita de perlitas de colores llamativos. Cogí la misma tela de gasa con la que he hecho antes la bolsita, perdón, el bolsillo, no la bolsita, el bolsillo de la ofrenda a Star de Valley, y lo pegué. La tela la puse doble para que no se me vieran las grapas, pero aún así se me van a ver las grapas, pero después lo voy a solucionar. Pego bien, pliego bien, le doy bien el fondo, que quede todo pegadito, y a partir de ahí pues forras. Yo al principio pensé que podía hacerlo pegando las puntas. Si hubiera dejado más tela, hubiera podido hacerlo, pero como había poquito borde de tela, pues al final, y la tela era doble, pues ya no se trabajaba tan bien. La manera ideal de trabajar es esa, pero a mí yo voy viendo que no me queda tan bien, que se me van viendo los pliegues. Entonces, como la tela, aunque esté doble, es muy blandita, pues voy trabajándola con las manos a medida que voy pegando para que no se vean los pliegues. No me importa la parte de atrás porque va a ir pegada en la página, pero sí me importa que no se vean pues pliegues por ningún lado o por casi ningún lado, o al menos los menos posibles. Como veis, es que no sé por qué, soy bastante tacaña con la tela, pienso que voy a tener y luego siempre me falta. Entonces tengo después problemas para este tipo de cosas, porque ahí me sobra muy poquita tela. Por eso tengo que estar ahí pues buscando la manera de hacer el pliegue sin que se vea dicho pliegue. Menos mal que la tela colaboró y no era como las flores. Y nada, va quedando, al final va quedando bastante bien. Poco a poco lo voy haciendo, eso es tener paciencia. Lo podéis forrar también con papel, como queráis. A mí en este álbum me gustaba, he utilizado bastante la tela y elementos como naturales, porque quería que quedase pues eso, más, como más, iba a decir ecológico, pero es que no es ecológico, es simplemente pues que utilizas todo lo que te puedes encontrar por el campo, todo lo que te puedes encontrar por casa. Y nada, ahí voy plegando, como veis va quedando bastante bien, le voy dando pegamento para que queden los bordes perfectos y van quedando bien. Nada, me queda la última parte y lo mismo, despego las puntas, que en teoría sería la forma ideal de haberlo hecho, pero como no tenía suficiente tela, pues no pude hacer lo que se debería de hacer. Vosotros, si tenéis la ocasión, no cometáis el mismo error, y si no, pues ya sabéis, os toca manosear hasta que consigáis el resultado que deseáis. Ahí lo que me sobra, que ya me sobra porque se lo he quitado los otros dos picos, lo voy a cortar con las tijeras, y entonces ya sí que voy a tener menos espacio y voy a poder plegar mejor. ¿Veis? Ahí está. Y nada, al final el resultado me gusta bastante, pero me sigo dando cuenta que aunque la tela es doble, pues se me ven las grapas. Entonces pues lo que hago es solucionarlo y darle un aspecto más campestre, más de marquito de campo, más de como con ramitas, más de bosque. Bien, pues ya está. A partir de ahí ya lo tengo todo. Como veis, al final ha quedado bien plegadito. Hacemos lo mismo que si fuera con cartón, para que los picos queden bien plegados y no queden hacia afuera dentro de la medida de lo posible. Aseguramos bien, cortamos los restos. Yo es que también soy muy tiquismiquis, y hasta que no me queda todo como a mí me gusta que me quede, no paro. Entonces me tiro medio vídeo consiguiendo el resultado que a mí me apetece. Pero bueno, vosotros, si sois más mañosas que yo, lo haréis en la mitad de tiempo y el doble de mejor. Bien, pues ya está.
Como veis queda bastante bonito. Aseguramos que pegue bien. Y como veis pues se siguen viendo las grapas. Esa es la botellita, la compré en un bazar. Esa es la botellita que le vamos a colocar en nuestro marquito. Para que no se vean las grapas, lo que voy a utilizar es la misma cuerda de yute y la voy a dar 3 vueltas en cada uno de los lados, y la verdad es que el resultado queda bastante bonito y al mismo tiempo me tapa las grapas. Bien, pues voy a pegar la cuerda, le doy un poquito de pegamento y pego el yute, una por cada lado. Por cierto, no os he dado las medidas del marquito. El marquito mide 8 de ancho por 7 de largo. Parece cuadrado, pero no, se lleva 1 centímetro. Lo digo por si le queréis comprar o le queréis hacer con cartón o cartulina, que también se puede hacer. O simplemente, pues, ¿veis? Ahí ya no se ve. Los hay en cualquier bazar. Son los marquitos que hay más chiquititos. Son lienzos para pintar, son lienzos de manualidades, pero yo no los utilizo casi nunca para pintar. Los utilizo siempre como marquitos o para hacer algún fondo, pues cositas de estas. Bien, no os preocupéis por el pegamento, ahí me salgo de plano, pero lo vuelvo a poner porque con la tela blanca no se ve y además ese pegamento es bueno y no queda mancha, no queda marca. Pues eso, es simplemente colocar la cuerda como más os guste, colocar el yute como más os guste si queréis. Yo lo he hecho todo en plan rústico, pero si queréis poner un lacito o no queréis poner eso y queréis poner otra cosa, pues también os vale. Como veis ahí ya, aparte de que le va dando color, no queda tan blanco, pues va tapando las grapas, que es lo que yo quería, que abulta casi la grapa más que el marco. Bueno, el marco, es que es un lienzo, pero a mí me ha dado por un marco porque los utilizo siempre como marco. Le doy en todo 3 vueltas, corto el sobrante y pego por debajo para que no se vea el pegamento. Y nada, ya queda uno solo, que vuelvo a hacer lo mismo y después lo que hago es rellenar. A mí esa es la que más me gusta. Es verdad que abulta un poquito, pero como nuestro acordeón tiene capacidad, pues va a quedar chula en la página. Eso sí, lo pego al final del todo, cuando ya he pegado portada y todo, porque abulta y me dificulta el hacer las otras páginas. Entonces vais a ver que voy a hacer lo que necesito, toda la infraestructura para ponerlo, pero no lo voy a pegar hasta el final. Os recomiendo que hagáis eso porque si no abulta mucho y la siguiente página, que es la de adelante, os va a resultar un poco más incómodo el hacerlo. Ahí corté ya, me vine arriba y corté un poquito menos de cuerda de la necesaria. Entonces tuve que darle un poquito más de pegamento, pero nada, como veis pues queda súper bonito. Se coloca un poco ahí y queda súper bonito. Y ahora ya pues podemos poner nuestra botellita y para que no baile yo la voy a pegar porque si no va a bailar. Y le voy a poner unas hojas que tengo secas de eucalipto. El eucalipto me encanta y me parecía que era súper chulo. Entonces pues voy a decorar, ya os digo, os he dicho antes igual que yo decoro con lo que tengo por casa. Vosotros podéis poner lo que queráis, un trocito de papel o la misma cuerda de yute o pintarlo o lo que queráis. Yo cogí eso que es lo que viene pues como una especie de protección en las botellas y tal. Lo hago primero un rollito y después lo abro. Voy sacando las hojitas para que se vea como si fuera una especie de nido. Mirad qué bonito queda. O sea, es que es súper bonito. Ahí me empiezo a sentir orgullosa yo de estar más de medio vídeo haciendo eso porque me gusta el resultado. Y nada, pues darle un poquito de pegamento y eso sí, dejarlo secar porque no son cosas que se pegan fácilmente. Entonces pues le damos un poquito de pegamento. A la primera no se pega nada, se me despega todo. Yo soy así, pero vamos, afortunadamente en el scrap todo tiene solución y todo se puede mejorar y pegar.
Ya el pobre pegamento de tanto utilizarle se me va quedando vacío, entonces necesito ayudarle un poco. Y nada, colocar pues eso, a vuestro gusto, lo que queráis, que quede bien pegado. La cosa esa se me lleva todo el pegamento y al final decido pues ya a mogollón. Y ese ya sí pega. Tarda un poco más, pero ese ya sí pega. Y os aseguro que ha quedado súper pegado y que no se mueve. Entonces ahora ya sí, ya le voy dando ese pegamento. Y después pues voy a pegar la botellita y lo voy a dejar todo secar. Me encanta. Me gusta mucho cómo queda. Como veis, yo soy mucho de retoque y retoque y retoque, y ahora aquí y ahora allí y ahora no sé qué. Y de tanto mover y tanto hacer pruebas y tanto, pues no dejo que se pegue nada, pero hasta que no me gusta y no lo cuadro, no paro. Bien, ahora le doy un poquito de pegamento a la botellita y la dejo ahí. Así que si Titania le gusta la ofrenda, se va a tener que llevar todo porque la botellita sola no se la va a poder llevar. Son gajes del scrap. Queda muy mono y lo que voy a hacer ahora pues es calcular porque lo voy a poner encima de la página. Es un poquito más grande de lo que yo quería para nuestro álbum, que no es tan grande, es un álbum de 20 de largo. Y entonces pues lo que le voy a hacer es una pestaña y colocarla encima. Eso es un aquacolor de color dorado, es de estampería y lo que hago pues es mancharle un poco de dorado. Me gusta mucho y seguimos con la misma historia. A Titania es helada de la noche, le gustan los colores brillantes. Entonces cualquier brillo que le añadas de más pues es ideal. Lo hacéis simplemente con eso y le vais manchando un poquito de dorado para que le dé lo primero brillo y lo segundo parezca que está como más usado. Ese es el resultado. Queda ahí para secar, pero mientras voy a ir haciendo la pestaña donde va a ir colocado. Yo lo hago más o menos a sazón, no mido cuánto es al principio, luego ya sí. Y entonces pues voy a mostraros las medidas, no sé si os las muestro ahí, si no os las digo ahora. Le calculo, claro, tengo que hacer 2 pliegues. Ahora os voy diciendo, es que estoy recordando. Entonces voy a mediros lo que mide justo esa pestaña. Vale, la pestaña sin los pliegues, lo que se ve, mide 12,5 por 12,5, es un cuadrado. Pero como le he hecho 2 pliegues para que quede más ancho, cada medio centímetro sería 12,5, serían 13,5 más 2 que le doy por la parte de atrás son 15,5. Es decir, 12,5 de ancho por 15,5 de largo. Y haces un pliegue al 2 y otro pliegue al 2,5, medio centímetro después, para darle un poquito más de fondo y que no me quede tan pegada. Como veis ahí hay 2 plieguecitos. Y eso es lo que yo estoy calculando porque yo había puesto antes el troquel y entonces pues la ofrenda me tiene que caber en algún lado. Entonces pues hago esa pestañita que va a salir de la parte de arriba y lo que voy a hacer pues es forrarla con un papelito. Le voy a poner ahora con el mismo papelito que tenía antes, con un trocito. Le voy a poner ahora unos troquelitos de estrellas en dorado, pues igual, todo jugando con el hada de la noche. Y ahí es cuando al final de todo el álbum vamos a pegar nuestro lienzo con nuestra botellita, con nuestra ofrenda a Titania. Pues nada, simplemente forrar lo que es la página con el papel decorado. Ya ahí me lío, ya no sé qué punta redondear. Bien, como veis queda súper bonito. Es que me gusta mucho esa página, me encanta.
Creo que una de las páginas que más me gustan es esta de Titania, del Hada de la Noche. No sé, me encantó. Es que esta colección me encanta, porque voy diciendo, esto me encanta y esto también, pero es que es verdad que me gusta mucho, es muy yo. El mundo de la fantasía y de las hadas y tal me encanta y entonces pues coger esta colección para una persona como yo es todo un honor. Y nada, lo que os digo, pues yo tengo un troquelito de estrellas. No es que tenga muchos troqueles, pero los que tengo sí los utilizo mucho. Y lo que voy a hacer es troquelar en dorado esa estrella ahí y en el otro pico. Ahí, cortar el letrerito que pone ofrenda a Titania. Que lo voy a poner ya no recuerdo si lo pongo en la parte de abajo. Ahora os lo enseño. Bien, pues la segunda la hemos terminado y la tercera, que es esa de ahí, pues hacemos exactamente lo mismo, con el mismo troquel que llevamos utilizando, la misma formato, lo mismo, pero con otro hada distinta. Como veis, el fondo de ese hada, ahí pues es que es el mismo papel. Y eso lo que hago es, como no me cabía una tercera hoja, porque las hojas son más pequeñas que las portadas, pues hice lo mismo, pero para colocar una foto. Lo decoráis como vosotros queráis, porque es que va siendo siempre lo mismo. Ahí no iba a poner nada, pero al final decido que sí, y luego lo vais a ver más adelante, pues lo mismo, un marquito. Lo único que cambia es todo exactamente igual, lo único que va cambiando pues es la protagonista de cada página. Esa, como es la última y va bastante más pegada a nuestra portada, lo que hago es ponerla un poquito más pequeña para que no se quede tan pegado a la portada. Entonces, el largo de la página es el mismo, pero el ancho son 13 centímetros. Y ahí pues voy a decorar con dos historias. En este caso nuestra hada es Edriel, que es el hada de la imaginación, y voy a decorar con dos historias. Uno, la historia de Edriel y su don, y en el otro marquito su ofrenda. Ese es el montaje que yo voy a hacer. Paso a hacerlo. Igual me quedan, creo que aprovecho el último restito que tenía de ese papel, que es que ese papel lo imprimí en A3, en A4, en todos los tamaños y formatos, porque es que me gusta muchísimo. Yo creo que ya no me queda. Utilizo las dos últimas calabazas que me quedaban ya para la portada cuando la cambio y ya me he quedado sin él. Si quiero más le tendré que imprimir. Bien, pues he entintado lo que es el don de Driel, lo que es su historia. Paso a pegar uno de los marquitos en dorado. Si no queréis poner ese y queréis poner otro, pues igual, vale. Yo lo que hago es ir jugando siempre más o menos con la misma temática de como si fueran apuntes que se van pegando y a ver, como no es un cuaderno de campo en sí, que no puedes poner fotos y no puedes poner apuntes tuyos a mano, pues lo que hago es intentar simular más o menos lo más parecido a eso. Y el otro marquito le coloco justo debajo, pero en vez de en horizontal, en vertical, y ahí va a ir nuestra ofrenda a Edriel. Como Edriel es el hada de la imaginación, pues qué mejor ofrenda que hacerle o ponerle un cuadernito en blanco para que ella pueda pues anotar ahí todas sus ideas, todas las cosas que quiera anotar, lo que vaya viendo, etcétera. Y entonces pues voy a hacer un cuadernito en pequeño que me quepa justo dentro de ese marquito. Tampoco me voy a complicar mucho la vida, simplemente pues un cuadernito chiquitito con las pastas que les voy a poner en una cartulina de 250 de color ivory, aunque ahí parezca blanca, pero es ivory. Y luego las hojas de la página van a ir en una cartulina craft de 250 gramos igual. Yo ahí os enseño las medidas del marquito, de cómo yo voy a hacer mi cuaderno, pero como dependen del marco que vosotros pongáis, no os voy a dar las medidas de mi cuaderno,
porque si vosotros ponéis un marco más pequeñito, el cuaderno tiene que estar dentro, entonces va a tener que ser más pequeñito. Pero si ponéis un marco más grande, pues lo mismo. Entonces lo que hago es pues elegir mi trozo de papel y doblarlo a la mitad. Y calcular, después de plegarlo bien y todo, calcular que vaya a caber perfectamente mi cuadernito dentro del marco. Entonces, genial. Esa cartulina la tenía de otra cosa, pues borro lo que había, lo que había escrito, voy a plegar y a redondear bien y a partir de ahí pues voy a hacer las hojas en craft un poquito más pequeñas. ¿Veis? Me queda perfecto. Por eso no os doy las medidas del cuadernito. Creo que pone ahí 5 por 8 o algo así. Las páginas van a ser pues un poquito más pequeñitas que el cuaderno para que no sobresalgan. Voy a marcar justo por donde quiero cortar y también voy a marcar justo por donde quiero plegar, que es por la mitad. Entonces yo lo que hago con la primera página es justo hacer eso y plegar a la mitad. Pero las páginas siguientes, en vez de tener que cortarlas porque van a ir sobresaliendo, a medida que vas metiendo páginas van a ir sobresaliendo un poquito sobre la anterior, lo que yo hago es poner la página que acabo de cortar, medir por dónde debería de cortar y cortar por 1 milímetro menos. ¿Veis? Cada paginita que cojas tiene que ser 1 milímetro menos que la anterior y doblar después de cortar. Así no vais a tener que estar cortando todos los bordes ni nada, simplemente ir colocando en la numeración en la que vais cortando. Y queda el cuadernito perfecto con todas las hojas iguales. Yo creo que puse 5 hojitas, pero podéis poner más o menos, o las podéis poner de papel en vez de cartulina, lo que queráis. Yo con 5 ya la vi bien y entonces pues dejé, ¿veis? Justo 1 milímetro menos que la última y después de cortar pues doblas a la mitad. Y ya pues hago la última página y paso a plegarlas todas y a doblarlas todas y a redondear las puntas. Ahí estoy calculando de la más grande a la más pequeña. Veo que me sobra un trocito y ya decido ponerlo para no tirar ese bordecito de papel. Y nada, siempre respetando, ¿veis? Siempre respetando de mayor a menor. La que primero has cortado va más fuera. La última que has cortado va más dentro. Pliegas justo por la mitad y vas colocando en el mismo orden. A mí me va a quedar un cuaderno bastante gordito porque ya os digo que la cartulina es de 250 gramos. Solamente tenía cartulina craft de ese gramaje. Si hubiera tenido una más pequeña la hubiera utilizado. Si la tenéis, utilizarla porque no queda tan... A ver, luego cuando al final lo pliegas queda bien y queda bonito. Pero para manejar el cuadernito queda mejor si la cartulina es de 180, por ejemplo, en vez de 250. O incluso si queréis poner hojas de papel, ponéis más hojas y no queda tan abierto. A mí al principio cuando lo estoy haciendo me queda un poquito abierto porque las cartulinas son duras, son de un gramaje alto. Ya lo tengo, me parece que ha quedado muy mono y lo que voy a hacer pues es sujetarlo. Vuelvo a recurrir a mi cuerda de yute, que me encanta y la utilizo durante todo el álbum y paso pues a hacer una encuadernación sencilla y al mismo tiempo rústica. Pues coloco, sujeto y mantengo ahí presionado para que quede tenso. Y al principio quería hacer el lacito, el nudo, tenía la intención de hacerle justo en el pico de arriba, me parecía que iba a quedar bonito. Cuando le hago, me parece que sobresale demasiado y lo que hago es deshacer el nudo que he hecho y hacerlo justo en el centro para que no quede tan protagonista y como tan fuera de tono. Ahí vais a ver que hago pues eso, el nudo en el pico, lo miro
y después de mirarlo no me gusta. Si a vosotros os gusta ahí, pues lo dejáis ahí. A mí no me gusta y como lo había hecho muy tenso, pues no me queda más remedio que deshacer el nudo porque si hubiera tirado hubiera dañado el papel. Entonces pues lo que hago es justo hacerlo ahí y a partir de ahí ya que está más centradito, el lazo tiene menos protagonismo. Ahí no me resulta tan fácil mantener la cuerda tensa, pero al final lo consigo. Hago el nudo y a partir de eso pues ya hago la lazadita. Ahí me gusta más, un lacito pequeño, ahí sí me gusta. Corto el sobrante y ya tengo el cuadernito hecho. Genial. Súper bonito. Luego le voy a decorar un poquito la portada. Vosotros podéis poner lo que queráis. Yo puse el texto, el letrerito de homenaje a Edriel, que es ese de ahí. Le voy a poner con una cartulina negra. Y decoré creo que con unos die cut y con unos troqueles, con unas hojitas de troquel en dorado. Pero que vosotros podéis poner un trocito, en vez de ponerlo en blanco, podéis poner un trocito de cartulina de la colección, uno de los papeles de la colección, y si no queréis no tenéis por qué decorar. Ya os digo que este álbum lleva mucha decoración, no es nada complicado, pero lleva mucha decoración, pero la decoración es libre. Si os gusta lo que yo hago, lo podéis dejar igual, porque no me salgo de los papeles, pero si no, pues podéis poner lo que más os cuadre y lo que más os guste. Bien, pues ahí lo dejo secar y al final os muestro cómo ha quedado. Como veis he puesto uno de los die cuts y unas hojitas en dorado y al final pues es que es súper bonito. Ahí he puesto otro marquito y ya queda la última hoja, que este es Tim. Que Tim es como mi amigo, el que me enseña, está el primero porque es el que me enseña todo lo que sé sobre las hadas. Tim lleva igual su cascada en la portada primera y como esa es más grande, sí me permite hacer 3 hojas iguales. 3 páginas iguales. En las páginas del álbum no me permitía porque eran más pequeñitas. Lo que hago y lo que os estoy explicando es lo mismo. Recorto a Tim que viene en una página y la base que lleva la página, esa de ahí, son la de la derecha. Y la utilizo el papel y cojo un sobrecito que tengo en negro, troquelo algunos recortes y meto algunos die cuts como regalo a Tim por darle las gracias de lo que me ha ayudado y de lo que me ha enseñado para conseguir hacer este álbum y coloco pues la historia de Tim que os dice más o menos lo que yo os estoy contando ahora. Es que es lo mismo, siempre, es siempre lo mismo. Entinto un poco lo que es la historia, pues igual. O sea, por eso os enseño una página bien y luego las otras es que van todas iguales. Intento enseñaros más o menos en cada página una cosa distinta, pero el resto es que es todo igual. O sea, es que es hacer una y luego la otra. Lo que pone en el letrerito de Tim, que no sé si os lo he enseñado antes, pero si no os lo digo ahora, es lo siguiente. Este es mi amigo Tim. Él me contó todo lo que sé sobre las hadas, y aunque él también es un hada, aún no ha querido decirme cuál es su don. Pero entre tú y yo, creo que es el hada de la amistad, y gracias a él existe este decálogo, que ahora comparto contigo. Eso es lo que pone. Pues lo mismo el texto, a mí yo me ilusiono mucho con estas cosas, es que soy muy moñas. Pero si vosotros queréis poner otra cosa o no poner los textos o lo que sea, pues también. Yo lo voy a pegar ahí y detrás de eso pues voy a meter mi sobrecito con un regalo a Tim en agradecimiento. Y ese regalo a Tim pues va a ser el sobrecito con los troqueles y con los die cuts en el sobre negro. Pues me estoy dando cuenta ahora, fíjate, ahora mismo que ya he terminado el álbum, que cuando puse eso no le puse una cartulina debajo, que debería de haberla puesto, ponérsela a vosotros, una cartulina no en negro porque el sobre es negro y le da profundidad,
pero una cartulina en verde o algo así en la historia que va a quedar más bonito. Quizá a lo mejor es que yo ya quería terminar o tenía algo de prisa, pero en ese texto deberíais de colocarle con una cartulinita debajo. Ahí estoy otra vez, recuerdo mi batalla con las flores y digo, vale, flores no. Y me voy a mi sobrecito y busco un die-cast pequeñito. Algunos de los papeles los imprimí en A5 para otro proyecto que hice anterior y cojo una setita, me parece súper cookie y la pego ahí con un poquito de pegamento para darle un poquito de color y que no quede solamente texto. Y ya está, si es que no tiene más. Ahí ha quedado súper bonito. Bien, entonces ya la parte de dentro está terminada y lo que nos queda es la parte de fuera. Le podéis dar las vueltas que queráis para ver lo que yo no he hecho delante de cámara, pero hacerlo lo podéis hacer. Simplemente si queréis hacer lo mismo que yo, pues colocar los papeles. Ahí os estoy diciendo que me falta eso, pero todavía no lo voy a poner porque hay que colocar las portadas de fuera y me entorpecería mucho. Como veis, ahí he cambiado la portada, que es lo que os decía antes. Antes tenía ramas y ahora tengo otra cosita. Entonces ahora la voy a enseñar. Lo que hago es entintar las dos portadas y la contraportada del mismo marrón que he venido utilizando, esa tinta de Distress. Y queda, veis el resultado, es que queda mucho más bonito. Entonces ahí os entinto solamente una, la otra no la muestro en cámara. Al final también voy a intentar entintar un poquito el muelle, pero como veis es que el resultado queda espectacular. Le da, no sé, un fondo, una terminación muchísimo más bonita al álbum. Entonces si no tenéis haceros con una, si vais a querer hacer este álbum, o entintarlo con pozos de café o con lo que queráis, pero darle los pozos de café es que van a quedar más oscuros y esta no es una tinta tan oscura, es más marroncita, pero es que como veis el resultado es completamente diferente de una página a otra. Entonces lo que os digo es que también voy a entintar eso, al final no lo hago porque me gusta el contraste con el blanco. Y antes de pegar todo y terminar, pues voy a enseñaros lo que hago con la portada. Le quito las ramas que tenía al principio y el troquel ese que tenía de corazones, que me gusta muchísimo, pues le pongo ahí y utilizo otro troquel con el último trocito que me quedaba de ese papel negro que os he dicho que he utilizado en toda la colección, ese es lo último que me queda, pues recorto esas dos calabazas y las voy a poner de contraste en la parte de arriba. Y voy a utilizar esas florecitas. Esas florecitas son flores secas, son preciosas, le da una terminación espectacular, pero son muy delicadas. Entonces, si acaso queréis poner eso, igual que yo, comprarlas de un bazar, que las hay en tela o en plástico, no tienen la misma terminación, pero son muchísimo más duraderas. Entonces lo que hice fue despegar, tuve que despegar todo. Al despegar, bueno, despegué la mitad de la muñeca y al despegar todo, pues claro, los cartones que tenía dándole profundidad, pues se jorobaron. Los tuve que quitar y poner cartones nuevos, que eso es lo que estoy haciendo ahí, colocar cartones nuevos. Los corté a razón de la imagen para que no se vieran y lo que estoy haciendo ahí pues es colocar los nuevos y pegarlos, intentar pegarlos. Esas son las ramitas que yo he puesto. Todas las que veis ahí están sin pegar, pero son súper delicadas, que si os gustan las ramas, pues este paso os le saltáis. Yo ahí pongo eso para que se pegue el cartón y mientras voy a ir haciendo la composición de las calabazas del troquel. Fíjate que ese troquel es súper sencillo, es un troquel de princesas. Creo que es de Lora Bailora, me parece que sí. Es un marquito y es en vertical, pero a mí ahí me gustó en horizontal y entonces pues corté un trocito de uno de los papeles que me sobraban, un trocito en naranja, coloqué las calabazas encima y me gusta mucho la terminación que tiene. No sé por qué, pero fíjate que me gusta mucho más que las ramas.
Quizá es que yo quería que todo girara en torno al hada de la portada y las ramas se me llevaban excesivo protagonismo. Por lo que al final las miraba y las miraba y las miraba y terminé quitándolas. Entonces coloco mi calabaza, meto lo que es la parte de abajo por dentro para que no se vea el recorte, coloco y le pongo un poquito de cartulina, de cartón, perdón, para hacerle profundidad y que sobresalga un poquito sobre el marco. Pues mido y le coloco en cada calabacita un trocito de cartón para que sobresalgan por el marco, para que le den profundidad. Me encanta que las cosas no queden planas. Pues eso es lo que hago, un trocito de cartón a cada cartulina. Corto, pego, coloco y eso está listo. Bien, pues ya está. Mientras que espero que pegue, viene la parte más complicada por tediosa de volver a rehacer la portada, y son las flores. Esas flores al natural es que dan una terminación maravillosa, pero eso aún no lo pego porque tengo que poner el ese. Lo voy a pegar después cuando ese marquito esté pegado, pues ya coloco vuelvo a pegar las alas del hada y las pego encima. Ahí estoy colocando las flores. Las flores para poner una vas a romper 4 o 5 o todas. No. Yo me encabezoné, no lo vuelvo a hacer más, pero tengo que reconocer que yo me encabezono mucho con las cosas y no soy nada práctica. Intento que mis álbumes queden fortalecidos y que queden bien y casi siempre lo consigo, pero es que ahí me encabezoné con esas florecitas y lo que pasa es que al final pues terminé pegándolas una a una, porque en el momento que son tan delicadas, en el momento que las colocaba debajo de la figura del hada, pues se me rompían. Me quedaba lo que es el tallito solo y la flor saltaba. Y al final, pues bueno, pues cojo unas pincitas y con mucha paciencia, porque ya había comenzado eso, pues voy pegando una a una donde yo quiero. Ya os digo que eso es pues a vuestra elección. Y bueno, y ya cuando está el troquel de las calabazas pegado, pues lo que voy a hacer es pegar las alas encima. Les voy a cortar un trocito de cartulina porque también la rompí al despegar. Estaba tan bien pegado que lo rompí, entonces con paciencia tuve que quitar todo el cartón que estaba roto y que estaba pegado y volví a pegar otra vez. Bien, pues pego el troquel y ya sobre el troquel las alas. Ahí, como no tengo suficiente, soy bastante masoca, la verdad es que queda muy bonito, pero intento ponerle las ramitas. Me resulta más que imposible porque al final me quedo con los tallos nada más, pero yo sigo intentándolo. Eso sí, una cosa tengo que decir, cuando las pegas una a una, al final quedan bien y no se mueven. Pero tienes que pegarla una a una porque mira el follón que estoy montando yo ahí, ¿veis? Para poner, nada, un detallito. Así que al final, fuera de cámara, lo que hice fue encargarme de paciencia y pegar una a una las flores, ya quedaron bien pegadas y ya no se mueven. Porque es que del tallo es rozarlas y se van. ¿Veis? Ahí empiezo y ya pues no me queda otra que continuar así. Mirad el desperdicio que tengo de flores. Bien, pues nada, ya lo tengo todo hecho. Me cargo de paciencia y eso que aunque no lo creáis, va la cámara rápida. Pero es que queda tan bonito. Y ya está.
y a pegar ahí, eso. Y después pegar las alas encima y ya pues al gusto, colocar las flores que queráis, si es que queréis poner flores y si no pues poner lo que queráis. Yo me encabezoné con eso y al final lo conseguí, me quedó bonito. Pero ya os digo que fuera de cámara estuve más de media hora pegando florecita por florecita. ¿Me va gustando? Pues bien, pues genial. Aseguro que quede bien pegado y coloco pegamento sobre las alas, que ahora ya sí puedo pegar. Ahí lo veis, perfecto. Me doy cuenta que le he dado pegamento por un lado y por el otro no. Ya está condenada con las flores y ya no miraba. Y nada, pues eso, pues para que se pegue al final termino poniéndole un peso. No le pongáis mucho peso para que no lo que es la figura del hada no se resienta, pero sí para que no se levante y al final termine quedando pegado. Bien, le pongo otro cartón nuevo al otro ala y lo pego. Bien, coloco otro poquito de peso para que el otro ala quede fijada. Y mientras pues voy ya colocando las flores al gusto. Ahí empiezo a enseñaroslo por ramitas, hay algunas que se quedan pero otras no. Entonces intento que lo veáis, pero me resulta prácticamente imposible. Así que luego fuera de cámara las pego donde yo quiero, como yo quiero y tranquilamente una a una, que es como se quedan bien fijadas. Porque es que le dan un aspecto, quizá ahí en cámara no lo veis, luego en las fotos sí, pero le dan un aspecto precioso y una terminación preciosa, pero son tan delicadas que es un mírame y no me toques. Yo voy ahí colocando donde quiero, como quiero y donde me parece, pues eso es al libre gusto. Lo que vosotros queráis, tampoco pongáis muchas, porque yo sigo diciendo, el protagonista, la protagonista es nuestro hada y yo lo que quiero es que el ojo vaya siempre a nuestra hada. Y nada, y ya está, poco más, pues colocando todo y la portada va a quedar hecha. No la voy a pegar hasta el final. Veis, ya decido poner una a una y cuando ya veo que el vídeo se está alargando mucho, pues lo dejo. Y lo que voy a hacer ahí es tapo, ahí pongo una cartulinita y tapo la cara del hada porque le estoy echando otra vez acuacolor dorado. El acuacolor dorado le da como unas manchitas. No le echo mucho, pero luego cuando seca queda con mucho brillo y me gusta, queda muy bonita. Bien, recojo todo un poco, yo sigo con las flores, que si pongo que si quito, nada me cuadra, yo soy así, si hago más tutoriales y si vosotros los veis, pues vais a acostumbraros a eso. Pongo quito, pongo quito, pongo quito hasta que me termina gustando. Y con las portadas disfruto muchísimo, me encanta hacer portadas y por eso lo quito y lo pongo. Bien, pues ya os digo, ya tenemos las dos tapas entintadas y lo que voy a hacer ahora es en la parte de atrás forrar con otro cartón del mismo tamaño que la primera cartulina. ¿Para qué? Pues porque voy a poner un lazo y entonces por no ponerlo por dentro, pues lo que hago es poner el lazo por fuera para no molestar a las páginas interiores. Ahí estoy cuadrando qué cartulina quiero. Al final voy a coger esa de cuadros marrones, esos cuadros así como desestructurados, como en acuarela, me encantan. La cartulina ahí sí se ve bien. Decidí ponerlo a boli porque con lápiz no se ve. Entonces ya voy aprendiendo.
que poner las medidas a boli significa que las veáis, ponerlas a lápiz. Como yo no marco prácticamente nada, pues no se ve mucho. 17 por 19 utilizo las reglas de encuadernar y vuelvo a encuadernar otra vez ahí la parte de atrás. Pues lo mismo de siempre, más de lo mismo. Ya lo hice porque ya no quería cortar la cámara. Es verdad que el vídeo ha quedado un poquito largo, pero ya estaba terminando y ya no quería cortar la cámara. Y bueno, y decidí mostrar por última vez. Tampoco era necesario, porque lo he mostrado ya en 2 ocasiones y esta es la tercera. Era simplemente alargar el vídeo, pero ya me había puesto y ya pues continuaba. Pues eso, de todas formas, si alguna estáis viendo el tutorial y no sabíais forrar un cartón con papel, pues creo que después de esto tenéis una clase intensiva de cómo forrarlo, porque dicen que a la tercera va la vencida y yo lo he hecho 3 veces. Qué bonito es ese papel, me gusta muchísimo esta colección, es que no me canso de decirlo. Es que es súper bonito ese papel, va tan acorde, son unos tonos tan suaves, tan tierras. Es que me parece súper bonito, lo estoy viendo así. Mira que yo tengo el álbum al natural, pero es que cuando ves queda tan bonito. Pero bueno, yo tengo unos cuantos papeles protagonistas siempre en todas las colecciones, pero es que hay en algunas colecciones más que en otros, pero es que en esta tengo muchos. Tengo muchos. Estaba ese del camino de calabazas de la noche, ese era para mí, o sea, yo cuando le vi me pareció lo más. Le he utilizado, yo creo que en todos los proyectos de hadas que he hecho con esta colección, en todos, hasta que le gasté. Y este de cuadros le he utilizado también en varios colores, porque le hay en varios colores, hasta que le he gastado también. Y las hadas, bueno, las hadas es que las tuve que imprimir en A3 porque es que me parecían tan delicadas, tan dulces, expresaban tanto con esas caritas abrazando y esos bracitos abrazando las calabazas que me parecían tan bonitas que mi deseo era que se vieran bien y se vieran en grande. Bien, pues ya está. Entonces ese va a ir en la parte de atrás. Y en la parte de delante va a ir nuestra portada. Yo he cogido una telita y estoy mirando las dos. Es como una especie de tela de tul, pero no llega a ser tul. Las que coséis y las que sabéis, pues sabréis cómo se llama. Yo no tengo ni idea. Y lo que hago es pues cortar una tira muy larga para que luego dividirla por la mitad y porque yo quiero hacer un lazo muy grande. Entonces el lazo mide de ancho, lo tengo aquí. De ancho, la tira que voy a cortar mide 15 y de largo todo lo que me daba la tela. Pero acabo de medir y cada una de las tiras que sale de cada uno de las portadas, pues mide 45, cada una de las tiras. Entonces, pues yo corto ahí sin mucho miramiento porque luego doblo. Le hago sin coser, le hago como una especie de pespunte. Sin coser, ¿eh? Porque tampoco prefería que quedara algo rústico y que quedara como sin mucho mirar. Entonces sí corto algún que otro saliente, pero tampoco soy, ¿veis? Ahí corto por la mitad y me quedan 2 tiras iguales que una voy a poner delante y otra detrás. Entonces lo que hago es 2 dobladillos sin, ya os digo, coser. Y ese ancho, así, tal y como veis en la tira, a mí me queda, que vosotros lo podéis poner de lo que queráis, pero a mí me queda de 6 centímetros de ancho. Entonces lo voy a sujetar con un poquito en el centro, con un poquito de cinta de doble cara, para poder luego echarle pegamento y colocar las portadas. Ahí lo veis, ¿veis? Eso va a ir así. Y con el otro pues voy a hacer exactamente igual. Entonces ya que tengo mi cinta sujeta,
Como veis no he cosido ni nada, pero la he doblado para que no se vean las puntas. Pues quito lo que es el protector de la cinta de doble cara, echo pegamento a la portada y pego tranquilamente y sin ningún miramiento. Bien, pues ya está. Le pongo unos clips para que se sujete bien y quede todo fijado. Ahí hay otro y ahí hay otro. Y después pues hago lo mismo, ahí doblo bien, espero a que se seque y después pego la otra portada. Una vez que haga el lazo, eso va a quedar así y no se va a ver ningún saliente. Queda muy bonito. Con la otra hago exactamente lo mismo. Y nada, y este es el resultado. Como veis el lazo queda muy chulo, queda muy bonito. Y este es el resultado del álbum. Entinté lo que es el muelle. Y a mí es que, no sé, me parece muy delicado, distinto, diferente, sencillo, muy trabajado, muy decorado y espero que a vosotras pues os guste igual. Por cierto, ¿veis las florecitas qué bonitas quedan? Ahora que lo he acercado. Vale la pena el trabajo. Merece la pena el trabajo y merece la pena comprar la colección de otoño de hadas de Sonia Bloom Scrap. Y nada, aquí os dejo con el tutorial esperando ver si lo hacéis y si os gusta y si nos etiquetáis. Buen día.